Vanguardias. El término vanguardia tiene su origen en la Edad Media y se refiere a una lucha, un combate o un enfrentamiento. Las corrientes de vanguardia se ponen en contra de todo aquello que consideran anticuado y se proponen destruir las bases del arte establecido y confiar en el futuro. Las vanguardias son divididas en dos partes. Primeras vanguardias. Marcado por la crisis de la Segunda Guerra Mundial, es un periodo en el que los artistas se unen y se separan con gran facilidad. Los principales centros de creación artística son el sur de Rusia, Moscú, San Petersburgo, Suiza, Holanda y más tarde Nueva York. La revolución y la represión de Rusia crearon una atmósfera que contribuye a la renovación en todas las artes. Su principal objetivo es expresar plásticamente la vida mediante la simplificación de las formas y la utilización de colores cálidos. Las primeras vanguardias se dividen en Cubismo. El cubismo es una simultaneidad. Se da en primeros, segundos y últimos planos de fondo que se juntan en un mismo plano, siendo figuras geométricas en las que la abstracción del color crea zonas de tensión por su gran pureza y violencia. El Pablo Picasso y George Braque comienzan a abstraer la realidad para componer un todo geométrico, como sucede en la obra Cabeza de Campesino de 1913. Con él se recomendaba despojar la apariencia de las cosas de su realidad temporal y seguir los métodos de la ciencia, a fin de crear un arte enteramente nuevo que se dirigiese a la inteligencia y al espíritu, sin buscar la seducción por medio de las impresiones físicas. Futurismo. El futurismo, siendo una de las primeras vanguardias, haciendo su primera aparición en Italia el 20 de febrero de 1909 en el Manifiesto Futurista. Pero se asentó durante unos años a partir de 1929. La ciudad le inspiró algunas de sus pinturas más dinámicamente futuristas. Fauvismo. Fue una corriente pictórica que se dio a conocer en contra del romanticismo. Durante su primera exposición se caracterizó por poseer gran violencia en sus trazos, por ser muy colorido y por tener una enorme disminución en el aprecio de las formas de sus figuras. Fue encargada por Sergei Shukin, que lo colgó en la danza de la escalera de su mansión de Moscú. Matisse hizo la pintura sin ningún tipo de bocetos preparatorios y por lo tanto la pintura tiene muchas trazas de modificaciones. Expresionismo. Se le fue vinculado con el fauvismo, en cuestión de que quiso ser un impulso de rebelión instintiva, pero en general se le denominó como un arte patética, con la expresión de formas anormales, inclusive grotescas. Tanto los expresionistas como los fauvistas tomaron sus modelos de inspiración en el arte africano y polinésico. La versión más famosa se encuentra en la Galería Nacional de Noruega y fue completada en 1893. Otras dos versiones del cuadro se encuentran en el Museo Munch, también en Oslo, mientras que la cuarta versión pertenece a una colección particular. En 1895, Munch realizó también una litografía con el mismo título. Dadaísmo. En Europa Central, estudiantes, intelectuales y artistas de la época tomaron conciencia del absurdo del conflicto y, rechazando a la sociedad que lo engendró, se dedicaron a cuestionar radicalmente los modos de expresión tradicional. La postura dadaísta ante la mecanización creciente de la vida es ambigua. Se ha perdido el entusiasmo futurista y lo que queda son sentimientos complejos de atracción y repulsión, pero, sobre todo, una mirada cargada de ironía frente al optimismo anterior. Surrealismo. Esta buscaba hacer a un lado la realidad, los conceptos lógicos, las leyes morales y las normas corrientes de la estética, ya que esto se da con lo primitivo y con lo automático que podría ser el espíritu antes de toda reflexión madura. El cuadro describe literalmente las tentaciones en las que el hombre normalmente cae. Se conserva en Bruselas en el Musée Royaux des Beaux-Arts. Segundas vanguardias. Transforman la actividad artística sin siquiera tener proximidad, cambiando su significado y la buena perspectiva del artista. Surgió al término de la Segunda Guerra Mundial, cambiando espacio geográfico, función, consolidación y formación de las búsquedas creativas
al igual que en el trasplante de las nuevas funciones artísticas, y se convierte en el éxito de los movimientos posteriores a la guerra, gracias a la institución de los nuevos agentes artísticos. Expresionismo abstracto. Da el papel de dar entidad y canalizar la expresión de fuertes emociones, ligado al pesimismo. Este sentimiento hizo de la pintura un mecanismo de liberación, tomando como referencia a Pollock, que después de su muerte surge la aparición de las primeras manifestaciones del arte pop. Pollock muestra la diversidad de sus influencias con pinceladas gestuales, con trazos negros como La llama de 1937 y Varón y hembra de 1942. También Robert Motherwell muestra una mezcla entre el brochazo gestual y la autorrepresentación del color que manifiestan una dialéctica entre lo inconsciente y lo consciente, como Elegías a la República Española. La obra es una historia de mar épica del viaje del capitán Ahab en busca de Moby Dick, una gran ballena blanca. Dado que Jackson no era un gran lector, hay una pregunta legítima cuanto a la calidad, si la hay, de esa novela que alguna vez sea a través de sí mismo. El informalismo surge en 1951. Es un distinto arte al de las abstracciones geométricas, un arte que prescindía de la forma como factor central y valoraba la espontaneidad total del proceso creador. Tapie incluye obras de distintos internacionales como Dubuffet, Fautrier, Mathieu y Waltz, que se consideran como los verdaderos iniciadores de esta corriente en París. El informalismo se reduce a un conjunto de fórmulas más o menos cuantificables. Es un nuevo defensor de una pintura basada en la fórmula irregular, la indeterminación y el azar. Engloba las modalidades de pintura gestual, pintura materita, pintura caligráfica y pintura signífica.